Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 30, versículos 5 al 13. En el podcast anterior notamos lo disfuncional que era esta familia, o sea, la relación entre Labán, Jacob y sus dos esposas. Por un lado, vemos que Lea es bien fértil. Era como quien dice una máquina de reproducir bebés. Pero Lea deseaba con desesperación el amor de Jacob. Lea quería que su esposo la pudiese amar, así como él amaba a Raquel. Ella le estaba dando hijos a Jacob, mientras Raquel no. Y ella creía que entre más hijos le daba a Jacob, la posibilidad de que le tuviera amor y afecto aumentaría. Ella era bien fértil, como mencioné. Tuvo hijos uno tras otro y cada vez rogándole al Señor por el amor de Jacob. Pero por más hijos que tuvo, Jacob siempre amó más a Raquel. Lea tuvo a Rubén, Simeón, Levi, hasta que tuvo el cuarto hijo, Judá. Y fue entonces cuando ella, en vez de seguir pidiéndole al Señor por el amor de Jacob, ella alabó al Señor cuando tuvo ese cuarto hijo. Se puede decir que Jacob cumplía con su propósito de tener hijos al estar con Lea, pero él en realidad a la que amaba era a Raquel. Lo dice claro en las Escrituras. Y luego dice en el capítulo 29, versículo 35 de Génesis, que Lea dejó de dar a luz. ¿Por qué dejó de dar a luz? Esto pudo haber sido por los celos de Raquel. Jacob dormía con Raquel y ella era la que decidiría cuándo Jacob pudiese estar con Lea. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante veremos en el versículo 15 de este mismo capítulo 30, Génesis 30, que es Raquel la que le permite a Lea estar con Jacob después de que Rubén, el hijo de Lea, encontró unas mandrágoras. No me voy a adelantar, pero solo quiero mencionar que las mandrágoras eran unas plantas o hierbas que ayudaban con la fertilidad o que se creía que ayudaban con la fertilidad. Por otro lado, Raquel era una mujer muy hermosa, pero tenía celos de su hermana Lea. ¿Por qué? Raquel no podía tener hijos, era estéril. Es más, incluso le reclamó a Jacob eso. Jacob se enojó y, en otras palabras, le dijo que él no era responsable de eso. No es culpa de él que Dios le haya negado el fruto de su vientre. Eso era algo entre Dios y ella, según Jacob. ¿Y qué pasó después? Raquel hizo lo mismo que hizo Sara con Abraham. Le ofreció a su sierva Bila para que ella pudiese por lo menos tener hijos con Jacob, aunque sea por medio de su sierva. Y Jacob aceptó. Versículo 4 al 6. Raquel le dio a su sierva Bila por mujer, y Jacob se llegó a ella. Aquí donde dice se llegó a ella, es que en otras palabras tuvieron relaciones sexuales. Versículo 5. Bila concebió y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo: Dios me ha vindicado. Ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto le puso por nombre Dan. Bila era la concubina de Raquel, y en el versículo 4 dice que le dio a Jacob a Bila por mujer, como su esposa, pero no esposa oficial, para así ella poder tener hijos por medio de Bila. Raquel tenía el derecho de reclamar ese niño como su propio hijo. Esa era la costumbre de aquellos tiempos. Claro, esto no significa que la poligamia, o sea, tener varias esposas, sea complaciente a los ojos de Dios. A través de Bila,
Raquel tendría una familia con Jacob también. Más adelante, en el libro de Levítico, la poligamia oficialmente fue prohibida según la ley, según las leyes de Moisés. En otras palabras, Bilha era una esclava cuya responsabilidad fue de servir como madre sustituta para asegurar la continuidad del apellido. Recuerden que la infertilidad conllevaba una gran vergüenza para las mujeres. Era una práctica común que una esposa, así como Raquel, que era estéril, proporcionara una concubina para garantizarle hijos a su marido, a Jacob. Una concubina como Bilha fue tratada como miembro de la familia y como un medio o un canal legítimo para la sucesión y herencia. Raquel consideraba a los hijos de Bilha como sus propios hijos y teniendo autoridad como su madre, fue ella, Raquel, la que los nombró. Y este fue el hijo número 5 de Jacob. Voy a leerles el versículo 6 de nuevo. Dice, entonces Raquel dijo, Dios me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto le puso por nombre Dan. Dan, como dije, fue el hijo número 5 de Jacob. El nombre de Dan significa él juzgó. Raquel sentía que Dios la había juzgado y reivindicado a través del nacimiento del niño. Y noten que cuando Jacob muere más adelante, en Génesis capítulo 49, versículos 16, Dan le fue prometido el papel de juez. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Así como su nombre significa juez, pues le dieron el papel de juez. Esto fue en Génesis 49, versículo 16. Continuamos con el versículo 7. Concibió otra vez Bilha, sierva de Raquel. Aquí dice que es sierva, no esposa, como muchos dicen. Se le dio por esposa como si fuera, pero era su sierva, la concubina de Jacob. Concibió otra vez Bilha, sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Este sería el 6º hijo de Jacob, pero el segundo hijo con su concubina Bilha, la sierva de Raquel. Versículo 8. Y Raquel dijo, con grandes luchas he luchado con mi hermana, y ciertamente he prevalecido, y le puso por nombre Neftalí. Aquí vemos claramente que esto era una lucha constante entre Raquel y Lea, como para ver quién concebía más hijos. Más bien era como una competencia entre ellas. O sea, aquí dice, he luchado con mi hermana, o sea, con Lea, y lo nombró Neftalí. Neftalí significa lucha, en inglés es wrestling. Por la lucha que hubo entre Raquel y Lea de darle hijos a Jacob. Versículo 9. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Zilpa y la dio por mujer a Jacob. Aquí Lea no daba a luz. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? No era porque físicamente no podía quedar encinta, sino que era por Raquel. Raquel era la que decidía cuándo Jacob dormiría o tendría relaciones con Lea. ¿Por qué digo esto? Raquel no permitía que Lea durmiera con Jacob. Ella estaba celosa de Lea y por eso Lea le dio a su sierva Zilpa para que tuviera un hijo. La familia tenía que seguir creciendo y esto Lea lo sabía muy bien. En Génesis capítulo 30 versículos 14 al 16 dice, en los días de la cosecha de trigo, Rubén fue y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Rubén tenía más o menos como 5 años cuando todo esto pasó. Entonces Raquel le dijo a Lea, dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. Las mandrágoras era un afrodisíaco.
se creía que ayudaba para la fertilidad. Recuerda que Raquel en ese entonces no dejaba a Jacob estar con Lea. Versículo 15 dice, pero ella, o sea, Lea, pero ella le respondió, ¿te parece poco haberme quitado a mi marido? Esto indica que ella no dormía con Jacob. Continuó, dice, ¿te parece poco haberme quitado a mi marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Que él duerma, pues, contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo, le dijo Raquel. Es por esto que digo que Raquel, que se puede decir con seguridad que Raquel era la que decidía cuándo Jacob dormía con Lea o no. En esa cultura, el tener relaciones sexuales con la esposa era considerado como una obligación y un derecho de matrimonio conyugal. O sea, si vamos a Éxodo, capítulo 21, versículo 10, esta ley fue escrita mucho después, pero dice así, si toma para sí otra mujer, no disminuiría la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Aquí dice eso, es un derecho conyugal. Si vamos al primer libro de Corintios, capítulo 7, versículos 3 al 5, dice, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer le cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Lea acusó a Raquel de que le quitó al marido, no la dejaba dormir con ella. Entonces Raquel lo admitió e hizo un trato con Lea a cambio de las mandrágoras de su hijo. Más adelante, Lea le dice a Jacob que durmiera con ella, ya que había hecho un trato con Raquel a cambio de las mandrágoras. Pero eso lo veremos más adelante, en el próximo podcast. Entonces, regresando al versículo 10, dice así, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo de Jacob. Entonces Lea le dijo, ¡cuán afortunada! Y le puso por nombre Gad. Gad, G-A-D, es el hijo número 7 de Jacob, el séptimo hijo, y el primer hijo de Silpa, la sierva de Lea. Gad significa fortuna, buena fortuna. Versículos 12 y 13. Después, Silpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Lea dijo, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Y le puso por nombre Aser, A-S-E-R. Aser fue el segundo hijo de Silpa y el octavo hijo de Jacob. ¿Y qué significa el nombre de Aser? Significa feliz, porque ella misma se sintió feliz, pues diciéndose a sí misma, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Ella logró darle 2 hijos por medio de su concubina, de su sierva Silpa, cumpliendo así su papel de esposa, dándole hijos a Jacob. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.